Hermanos, ¿me escuchan? Qué bueno. ¿Y por qué no me contestaron los buenos días entonces? Buenos días. Ya casi tardes. Apenas me quedan las 2 horas para poder enseñar. Muy bien. Vamos a iniciar con la enseñanza o la exposición de esta mañana. Continuamos con la serie Ser como Jesús. Y el título de esta mañana, hermanos, se titula, dice, llegando a ser como Jesús al someternos a Él. Este es el título para los que gusten anotarlo. Y el tema, hermanos, que vamos a estar viendo el día de hoy es un tema, por así decirlo, un poquito rasposo, porque el tema es acerca de la obediencia. Un tema muy, muy interesante, un tema que pudiera yo decir, sin temor a equivocarme, que es el talón de Aquiles del 90 o 99.9% de los cristianos. Desafortunadamente, y lo digo con tristeza, y digo, es algo que se ve, que se aprecia, que se puede notar, y es triste, pero no por eso quiere decir que vamos a dejar de enseñar o dejar de exponer acerca de esto, ¿cierto? Sino al contrario, o sea, no quedarnos ahí con que necesitamos crecer y no hacerlo, sino reconocer que tenemos esa necesidad y crecer en obediencia, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, les voy a pedir por favor que busquemos en nuestras Biblias la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Avísenme por favor cuando vayan llegando. Al ritmo de la música, ¿no? Bueno, entonces, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y dice de la siguiente manera, síganme por favor con su vista. Si alguien tiene necesidad de Biblia, por favor acérquese con nuestro hermano pastor aquí al frente para que se le pueda facilitar una. Dice de la siguiente manera, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Casi que si ya pudiéramos nosotros amarrar estos versículos a nuestro corazón, pudiéramos decir, vamos a recoger las ofrendas y vámonos. Pero es necesario exponer acerca del tema, hermanos. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen en oración. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en este lugar. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno, Señor. Y rogamos, Padre, que tu palabra pueda entrar en cada corazón profundamente, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra nos lleve a actuar. De nada nos sirve, Señor, llenar nuestra cabeza de conocimiento si no estamos dispuestos a obedecer, Señor. Si no estamos dispuestos a hacer tu palabra vida en nosotros, Dios. Tu obra en cada uno de acuerdo a tu voluntad, Señor. Haznos sensibles a lo que tú quieres cambiar en cada uno de nosotros. Y Padre, que todo esto nos lleve a actuar y que seamos un reflejo de que decimos tener tu palabra y tu vida en cada uno. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comentábamos acerca de este tema interesante e importante en la vida de cada congregación, pero sobre todo en la vida de cada creyente.
Miren, a manera de introducción me gustaría ilustrar lo siguiente, me gustaría comentar una historia, anécdota, no sé cómo pudiéramos llamarle. Y la cuestión es esta. Mi esposa es una excelente repostera. No sé cuántos han tenido el placer de probar sus postres y todo lo que, las obras de arte que hace con sus manos. Bueno, para los que no, hermanos, se la están perdiendo. Ahí luego pudiéramos compartir algo de las grandes creaciones de ella. Pero miren, viene de familia, viene de herencia, todos los conocimientos que Dios ha depositado en ella. Y también ella ha tenido la oportunidad de poder compartir todos estos conocimientos, o la gran mayoría de ellos, con hermanas o con amigas, con hermanas de la congregación o amigas que ella tiene por fuera, ¿no? Y cada vez que a mí me toca presenciar cuando ella está enseñando, porque muchas se han acercado con ella, oye, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces esto otro? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿O de qué manera tienes que ir preparando la masa o el horno o diferentes cosas? Entonces ella invita a las hermanas o amigas ahí a la casa y ahí preparan la receta que hayan determinado. Entonces, siempre hay indicaciones al respecto. Permítanme, me acomodo mientras chícharo. ¿Listo? Ahí está. Ok. Entonces, comentaba, cuando han llegado estas hermanas o amigas a la casa, a mí me ha tocado escuchar, hermanos, muchas ocasiones, en indicaciones que ella les da, y les advierte de qué es lo que puede pasar si no se siguen tales indicaciones, ¿no? Como el precalentar el horno, el no rellenar mucho la pieza, el que tiene que dejar reposando la masa, que le tiene que dar una doble reposada, cositas así por el estilo, pero les explica el por qué. Mira, tienes que precalentar el horno para que cuando ya esté lista la masa, nada más lo metamos. No tienes que abrir el horno porque si no la masa se cae, se apelmaza, no queda bien. Entonces, el resultado no es el óptimo, el resultado no es el que buscan. Y me ha tocado, hermanos, tristemente lo comento, me ha tocado ver cómo a pesar de las advertencias y a pesar de las indicaciones que mi esposa hace, no lo hacen de la manera en como se les indica. Hacen otra cosa diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que no llegan al resultado esperado. Y se puede ver su cara de frustración muchas veces en algunas hermanas o en algunas amigas, porque no llegaron a lo que ellas esperaban. No tiene la esponjosidad que buscaban, no tiene la textura, no tiene el sabor, ¿sí? Y entonces ya total, tienen que volver a hacerlo, y entonces sí, ya hacen de acuerdo a como se les indicó la primera vez. Total que ya en algunas ocasiones me ha tocado a mí preguntarle, pero oye, ¿por qué no les dijiste cuando tú te diste cuenta que lo estaban haciendo mal y que a pesar de las advertencias ya sabían ellas lo que podía pasar? ¿Por qué no les dijiste nada cuando las viste que lo estaban haciendo? Y la respuesta que ella me dio es muy interesante y me dice, mira, lo que pasa es que si yo no las dejo, por así decirlo, que lleguen al error por sí mismas, dice, no me creen. A veces yo les estoy dando la indicación para evitarles que les pasen ciertas cosas, pero a veces no lo creen. Entonces las dejo que cometan el error, por así decirlo, no les vuelve a corregir. ¿Para qué? Para que al final ellas por sí mismas se den cuenta del por qué son las indicaciones. ¿Sí? De modo que cuando lo hacen ya una segunda vez, y ahora sí lo hacen conforme a las indicaciones y ven el resultado obtenido, se alegran y está bien, qué bueno, pero la cuestión es de que ya les costó tiempo, ya les costó recursos, ¿sí? Y ya les costó ahí hasta sentimiento, porque luego se ponen ahí agüitadas, ¿no? Pero todo eso, todas las advertencias que se hace originalmente,
son precisamente para evitar que llegamos a fallas o a errores que no queremos. O a veces nosotros mismos, cuando compramos algún artículo y que viene el artículo ahí que lo vamos a armar y que viene con todas las indicaciones, pieza A, pieza B, pieza C, y a veces no somos buenos en seguir indicaciones, hermanos. Queremos armar las cosas, sí, ahorita lo voy a armar y yo le doy, y al rato en lugar de una cuna queda ahí un caballo, ¿no? Cositas así por el estilo, porque no seguimos las indicaciones. Porque nos cuesta trabajo seguir indicaciones, nos cuesta trabajo obedecer. Y eso, hermanos, en verdad es triste, pero es real. A veces no sabemos seguir indicaciones, no sabemos obedecer. Y tenemos que crecer en eso, tenemos que crecer en esa área, en reconocer que se nos está dando una indicación precisamente para evitarnos dolores de cabeza, evitarnos fracturas, evitarnos muchas cosas. Y el problema, hermanos, el problema de raíz, regresando nuevamente a la historia que les comentaba o a la anécdota, es que no era la receta, no fueron las indicaciones, no fueron los materiales o no fue el clima lo que falló. El problema fue que no supieron seguir las indicaciones, el problema fue que no supieron obedecer. Y es importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sepamos que si las indicaciones están, son para seguirlas. Incluso si ustedes se van al Antiguo Testamento, cuando el Señor proveyó de todo lo que se tenía que hacer para el templo, para el tabernáculo, dio el Señor las indicaciones tan precisas que no había fallo, no había error. Y es más, el Señor se fue tan al extremo, hermanos, de todo esto, que dio habilidades especiales a una persona específicamente, le dio habilidades especiales en todas las materias que se iban a utilizar, en todos los materiales y en todos los metales que se iban a utilizar, para que esa persona fuera la que enseñara y capacitara a todos los demás. Dios nos ha provisto de diferentes instrumentos o diferentes personas alrededor de nosotros, pero sobre todo nos ha provisto de su palabra, hermanos, el manual de vida. Entonces, vamos a ver y vamos a meternos un poquito más en materia. Hay muchas situaciones, hermanos, en las que a nosotros nos gustaría hacer las cosas a nuestra manera, a mi forma de pensar, a mi forma de ver las cosas, porque creemos que es lo mejor. No nos gusta, en lo personal, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que nuestra manera no es la mejor y necesitamos someternos y obedecer a alguien que tiene el derecho, la sabiduría y la experiencia para decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Alguien en autoridad sobre nosotros. Todos sabemos que Dios designó roles de autoridad, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Todos sabemos esto? Levante su mano, ¿quién lo sabe? Bueno, todos o la gran mayoría sabemos que Dios ha designado roles de autoridad en todas nuestras áreas, hermanos, en todas. En la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en todos lados vamos a tener figuras de autoridad. ¿Y cuál es la principal? ¿Ustedes cuáles creen que sea la principal área de autoridad que tenemos que desarrollar? ¿Cuál creen ustedes que sea? La familia, hermanos, la familia. Desde pequeños a los niños les tenemos que enseñar que nosotros, sus padres, somos la primer figura de autoridad importante para ellos. No somos sus amigos, ¿sí? Como enseña la psicología allá afuera, no somos sus amigos, somos sus padres. Y como tales tenemos que enseñarles que somos una figura de autoridad. Por eso a la fecha, hermanos, podemos ver muchos estudiantes, y eso es solamente como un ejemplo, estudiantes, pero no es la única área en donde están fallando.
Podemos ver muchos estudiantes que no son capaces de respetar una figura de autoridad como lo es un maestro o una maestra de clases, que se le ponen al tú por tú y que le hablan de una manera irrespetuosa, porque desde casa no se les ha enseñado que las primeras figuras de autoridad son sus padres. ¿Sí? Y miren, les voy a pedir por favor que vayamos a las siguientes citas y vamos a ver diferentes figuras de autoridad tanto en la casa como fuera. Vamos a buscar primero Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Hay una indicación ahí directamente a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, la máxima figura de autoridad para nosotros y de sumisión es el Señor Jesús. Y nosotros como padres, como esposos, esa es nuestra figura de autoridad, hermanos. Ahí es en donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos. En toda la historia de obediencia, hermanos, desde la eternidad que tenemos en el Señor Jesús. Él es nuestra autoridad máxima, ¿sí? Luego, ahí mismo, unos versículos antes, Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vámonos al 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, cuando nosotros estamos hablando de figuras de autoridad, no nos estamos refiriendo a que uno sea más importante que el otro. Todos somos importantes y delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Las figuras de autoridad son por una cuestión de orden, no es por una cuestión de importancia. Es decir, las esposas o las mujeres no son más importantes que los hombres. Delante de Dios todos somos iguales, hermanos. ¿Sí? Es importante dejar en claro esto. ¿Por qué? Porque eso puede dar... Comentaba, ok. El malinterpretar esto ha llevado a ideas erróneas, como podemos ver ahora el feminismo y el machismo allá afuera. Ambas cosas son malas dentro de la congregación. No existe tal, hermanos. En lo que marca la Escritura no existe tal. Es una cuestión de orden, nada más. La mujer y el hombre tienen sus papeles diferentes, tienen sus roles distintos. Y ambos son importantes dentro de las figuras de autoridad para los pequeños. Ambos, no solamente el papá y no solamente la mamá, ambos son importantes. ¿Sí? Ahora, vámonos por favor a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. ¿Ya llegaron? Dice de la siguiente manera, Colosenses 3:20. Hijos, ¿a quién se está refiriendo? A los hijos, ¿cierto? Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. En todo, hermanos, en todo, hay que hacer una pequeña aclaración ahí. Esto en todo se refiere a todo lo que va de acuerdo a lo que Dios establece, ¿sí? Porque si nosotros como padres les damos una indicación que va en contra de lo que Dios establece, ahí nuestros hijos no tienen la obligación de obedecer. Hay una cláusula ahí. Es decir, si llega ahí Coppel o el muertero a cobrar, ve y dile que no estoy. Ahí el pequeño, con toda autoridad de parte de Dios, puede decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, perdóname, pero esa es una indicación que no puedo obedecer.
porque estaríamos enseñándole a nuestros hijos a mentir. Y el Señor está totalmente en contra de la mentira. Entonces, ahí están sus pequeñas cláusulas, ¿ok? Pero aún así, la indicación está: ser obedientes, ¿ok? Ser obedientes con esa pequeña cláusula. Mateo 10:24, por favor. Estas son figuras de autoridad dentro de la familia. Figuras de autoridad: papá, mamá, hijos. Pero en una forma general, vamos a ver cuál es otra figura de autoridad fuera del núcleo familiar. Mateo 10:24, ¿ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Si lo ponemos a nuestros días, pudiéramos decir: un alumno no está por encima del maestro. Es una figura de autoridad. Y ni un siervo, o poniéndolo a nuestros días, pudiéramos decir que ni un empleado está por encima de su jefe. Hay una figura de autoridad, ¿cierto? No estamos por encima de quien nos está supervisando, de quien Dios ha establecido, porque la Escritura establece, hermanos, eso es lo que enseña la Escritura, que todas las figuras de autoridad están porque Dios así lo ha establecido. Y si nosotros vamos en contra de esas figuras de autoridad, vamos en contra del Señor. Incluso el Señor Jesús, cuando estaba en el juicio, le dice, ¿no? Toda la autoridad que tú tienes ha sido porque mi Padre te la ha dado. Es decir, si no fuera porque mi Padre te dio esa autoridad, tú no tendrías absolutamente nada. Pero aún así el Señor se sometió a esas autoridades. Cuando hicieron todo un juicio completamente ilegal contra Él. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Vámonos por favor a Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1, por favor. Romanos 13:1 dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores. Por si algo me hizo falta, ahí está. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está, hermanos. Creo que más claro que eso no pudiéramos ponerlo. Dios nos demanda, Dios nos ordena someternos a las autoridades que tenemos. Acabamos de ver varias de estas. Ahora yo les puedo preguntar y les voy a pedir por favor que me contesten. ¿Por qué es bueno para un hijo obedecer a sus padres? ¿Por qué creen ustedes que un pequeño tiene que obedecer a sus padres? Porque necesita aprender, ¿cierto? Necesita aprender, necesita reconocer cuáles son esas figuras de autoridad. Necesita consultar con sus padres. Necesita ir creciendo en obediencia. Necesita ir creciendo en sumisión. Ahora, ¿sería bueno que un niño de 2 años haga las cosas a su manera? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿verdad? ¿O de 6 años? ¿Sería bueno que haga las cosas a su manera? ¿Que tome decisiones importantes? ¿Verdad que no? Y a veces, fíjense, ¿cómo queremos dejar en los niños decisiones importantes cuando no han alcanzado la suficiente madurez? Un niño no puede ir al banco a pedir un préstamo, ¿cierto? Debe tener cierta edad. No puede sacar una licencia de manejo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente madurez para poder manejar un vehículo. Pero en el mundo, allá afuera, le están poniendo en su carga o le están poniendo en su mente el poder de decisión de saber si puede ser o no puede ser un hombre o una mujer.
¿Qué les parece eso? Es una aberración, ¿no? O sea, ¿cómo permitirle a un niño, o sea, para empezar, cómo meterlo en ese conflicto desde un principio? O sea, ¿cómo es posible que la gente de allá afuera piense en que un niño de una edad muy, muy prematura pueda tomar una decisión de ese tipo? Pero cosas que suceden allá afuera, hermanos. Y bueno, ¿tendrá derecho un siervo o un empleado a dar órdenes a su amo o a su señor? ¿A su jefe? No, ¿verdad? Se puede hablar, se puede dialogar, se pueden exponer ciertas cosas con la actitud correcta y someter a la decisión que tome el jefe, ¿cierto? Ahora, Jesús usa ejemplos de autoridad y sumisión a fin de enseñarnos algo muy importante acerca de la vida cristiana. En la vida cristiana hay dos posiciones, hermanos. Hay alguien en la posición de autoridad y hay otros que están en la posición de sumisión y obediencia. Dios ha puesto personas dentro de la congregación con autoridad establecida directamente de Dios o establecidas por Dios para llevar un orden dentro de la congregación. Alguien tiene que llevar la batuta. Tenemos un pastor, tenemos 2 personas que le están ayudando y de ahí tenemos más personas que están ayudando. Tenemos diferentes servidores. Y es importante que nosotros también, como figuras de autoridad dentro de la congregación, sepamos y entendamos también, porque es un peso que va en dos direcciones o hacia ambos lados. Nosotros, como personas de autoridad, vamos a dar cuentas delante del Señor, hermanos, por el uso de la autoridad que estamos ejerciendo. Vamos a dar cuentas de esto. Así como los que necesitan obedecer, también van a dar cuentas de la decisión que tomaron en obedecer o no obedecer. O sea, es un peso que cae encima, es un peso que cae en las dos partes. ¿Sí? Y en verdad, hermanos, estén orando por nosotros, por las decisiones que se tienen que tomar. Oren por nosotros, que sean oraciones constantes, por favor, porque necesitamos de eso. Necesitamos de sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Y necesitamos gente, necesitamos hermanos confiables en los cuales podamos depositar confianza, en los cuales podamos delegar cosas. Es un descanso, hermanos, en verdad, cuando podemos ver hermanos fieles al Señor, que llegan y dicen, órale, ¿sabes qué? Me quiero apuntar en esto, quiero ayudar, quiero apoyarlos. Ya, órale, no, pues qué bueno que vengas con la actitud. Pero de repente pasan algunos domingos o algunos meses y no los vemos. O empiezan bien aquí con toda la actitud y de repente le bajan. O sea, es importante que estemos orando, hermanos. Estemos orando por el pastor, estemos orando por los hermanos que están apoyando la obra en esta congregación. ¿Sí? Porque también el Señor nos va a pedir cuentas de eso, si estamos o no estamos orando. Pero bueno, sigamos entonces. Ahora, vámonos por favor a Lucas 5, versículos 1 al 4. Y con estos versículos vamos a ver algunos ejemplos de la Escritura de hombres que se sometieron a la autoridad de parte de Dios. Jesús es el Señor de todo, hermanos, y tenemos que ser bien claros en esto. Es el Señor de todo y todas las personas, absolutamente todas las personas, debemos someternos a la autoridad de Él. ¿Ya estamos en Lucas 5? Lucas 5, versículos 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose,
enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Quiero ponerles un poquito de contexto en todo esto. Si vemos los capítulos anteriores, ya el Señor había hecho el milagro de sanar a la suegra de Pedro. Pedro ya había escuchado de parte de Dios, ya había visto a Jesús, ya había estado obrando el Señor Jesús, ya había hecho milagros, ya había hecho manifestaciones de poder, ya había leído el rollo de Isaías en la sinagoga y ya les había dicho que en ese momento ya se había cumplido esa profecía. ¿Sí? Entonces ya había ahí como un antecedente de Jesús para Pedro. Y habían estado pescando toda la noche. Ve el Señor que están las barcas ahí, pide una barca para poder separarse un poquito y que la multitud pudiera escuchar mejor lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Y los pescadores ahí, lavando sus redes. Cuando termina de enseñar, es decir, al tiempo determinado de Dios, al tiempo provisto de parte de Jesús, es que le dice a Simón, le dice a Pedro: vayan y echen las redes. Ve y echa las redes allá donde yo te digo. Les recuerdo, ya habían estado toda la noche pescando. Eran pescadores profesionales, hermanos. Eran pescadores de oficio. Lo hacían todos los días o las veces que era necesario. De eso vivían. ¿Sí? Sin embargo, Simón, esta es la respuesta. Y vámonos al versículo 5. Esto es lo que Pedro responde al Señor. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. O sea, ya había un antecedente. Aún así, estando cansados de estar pescando toda la noche, estar desvelados totalmente, porque no agarraron nada, únicamente estuvieron ahí en el lago, no agarraron absolutamente nada, y aún así Pedro le dice: Señor, ya hemos estado intentando toda la noche y no hemos logrado absolutamente nada, pero en obediencia hacia ti, en obediencia lo vamos a hacer. Y entonces dice: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Obedeció Simón o obedeció Pedro a Jesús porque el plan de Jesús fue mejor de lo que Simón había hecho. ¿Era mejor? No, la realidad es que no. Ahora, si lo vemos en una forma carnal, terrenal, Jesús tenía mayor experiencia siendo hombre. Jesús tenía mayor experiencia que Pedro en la pesca. No, la realidad es que no. Pero la figura de autoridad que representa a Jesús para Pedro en ese momento le demandaba a Pedro obedecer. Y Pedro, sometiendo su voluntad, sometiendo su experiencia, sometiendo absolutamente todos los conocimientos que él ya tenía, los puso a los pies de Jesús. Y entonces hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos, porque a veces nos creemos mejores que Dios, incluso en la educación de nuestros hijos. Y aquí a lo mejor con las hermanitas puedo tocar un tema un poquito muy sensible, porque a veces algunas de nuestras hermanitas se creen más amorosas que el Señor, porque el Señor demanda, hermanos, que cuando un hijo es rebelde, le demos con la varita. Y a veces a nuestras hermanas, como que a veces no quieren hacer mucho caso de eso. Y les cuesta un poquito de trabajo todavía. Pero bueno, ya cada uno, agarre, dijera el pastor Raúl, agarre la piedra y péguese con ella. Cada uno. Yo nomás las voy a poner aquí. Y luego, vamos entonces. Aunque Simón no entendía por qué Jesús quería que él echara las redes en un lugar donde Simón pensaba que no había peces para atrapar, él se sometió a Jesús porque lo reconoció como maestro, estaba reconociendo su autoridad, estaba reconociéndolo como alguien que tenía autoridad sobre él. Y ya todos conocemos el resultado, ¿cierto?
tuvieron que llamar la otra barca. Tuvieron que llamar la otra barca. Ojo, chequen esto. El que obedeció fue Simón, los demás no. Había 2 barcas. Y los que estaban ahí con Simón, el que obedeció fue Simón, los otros no. Pero ya al momento de que viene toda la cantidad de peces que dice la Escritura que no podían, entonces tuvieron que llamarle al otro. Y los otros llegaron, pero ya cuando vieron el resultado, ¿cierto? Los otros llegaron ya cuando vieron que ya estaban ahí los peces. Pero quien dejó toda la sumisión fue Pedro. Entonces, él atrapó gran cantidad de peces, confirmando que Jesús realmente sabía lo que era mejor. Después de esta gran pesca, Simón lo dejó absolutamente todo, hermanos. Todo. La pesca, el bote, las redes, y siguió al Maestro. Siguió al Señor. Y en la Biblia, hermanos, hay una palabra especial que se refiere a la autoridad de Jesús. ¿Saben cuál es esa palabra? La palabra es Señor. Y que si nos vamos al original, esa palabra es Kurios. Y este significado de esta palabra es supremo en autoridad. No hay nadie más. Cuando le dice Señor, Él está reconociendo su autoridad. Es una supremacía total. Es el Señor, es el soberano, es el ungido, el Cristo, el dueño. O sea, no hay nadie más con tal autoridad como el Señor Jesús. ¿Y saben quién más utilizó esa palabra? Una persona que tenía muchísima autoridad, hermanos, y que ahora los miércoles lo hemos estado aprendiendo. Y les voy a pedir, por favor, que vayamos a buscar ahí, por favor, a Hechos. Hechos, capítulo 9, versículo 10. Hechos, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 10. Primero vamos a leer la parte de abajo y luego nos vamos a ir a la parte de arriba. Y dice de la siguiente manera, ¿ya estamos ahí? Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Se dan cuenta las palabras que se están usando? Bueno, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, pues he aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Qué curioso el Señor, ¿no? No le dijo: y te vio en visión a ti, sino vio a un varón llamado Ananías. Dice que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y miren, subrayen ahí el versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Es decir, Saulo tenía autoridad civil y autoridad religiosa para lo que estaba haciendo. Dice: para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, Ananías, reconociendo la autoridad de parte de Dios, le dice: Ananías, mándeme, aquí estoy, heme aquí, ¿qué hay que hacer, Señor? Y ya cuando le da la indicación el Señor es cuando empieza así como que un poquito tembloroso, ¿cierto? Por la autoridad que tenía Saulo. Pero aún así no vemos que Ananías desobedezca. Aún así va y hace lo que el Señor le está diciendo, aún sabiendo de que se podía meter en problemas y que podían atentar contra su propia vida. Aún así, hermanos, lo hizo.
Ahora, vámonos un poquito hacia arriba. Vámonos a partir del versículo 1, ahí mismo en ese capítulo 9. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. El camino está en mayúscula porque así le llamaban. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta de la palabra que está usando? Es la misma palabra que utilizó Ananías y es la misma palabra que utilizó Pedro, Señor. Saulo, siendo un hombre de autoridad, ahora él mismo está reconociendo que hay alguien superior a él y está sometiendo su autoridad debajo del Señor. Y está obedeciendo, hermanos. Esta es una actitud, desde ahí esa es una actitud de obediencia. Y dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre con muchísima autoridad, hermanos, está sometiendo su autoridad a una autoridad suprema. Toda la autoridad que él tenía, hermanos, civil y religiosa, ahí se quedó. Ahí la dejó de lado Saulo. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, ahí viene ya después la respuesta que dio Ananías y las respuestas que dio Saulo. Y podemos ver todo el Nuevo Testamento como gran parte de lo que tenemos ahora fue escrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Por el apóstol Saulo. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, una figura de autoridad, dejándola toda de lado, reconociendo la máxima autoridad de Jesús y sometiéndose a esa autoridad. Aún a costa de su propia vida, en el caso de Ananías. Y posteriormente, en el caso de Saulo, también aún en contra de su propia vida. Él mismo narra, hermanos, cómo en su propio cuerpo traía las marcas de lo que le había costado el evangelio. Y no se está refiriendo a marcas de cruz ni nada por el estilo, no, se está refiriendo a los latigazos que recibió el hermano, a las pedradas que recibió, a cuando lo sacaron porque lo apedrearon y que lo dieron por muerto. Que muchos hermanos, muchos comentaristas piensan que probablemente y sí estaba muerto, pero el Señor lo levantó. Probablemente, no sabemos. Ya cuando lleguemos a la presencia del Señor, si nos acordamos, le preguntamos. Porque a lo mejor cuando ya estemos delante de su presencia y veamos la magnificencia del Señor, se nos van a olvidar esos detalles. Pero, pues no sé. No sabemos si eso es lo que haya sucedido. La Escritura dice que lo dieron por muerto. Entonces, y aún cuando un profeta le dijo, ¿de quién es este cinturón? No, pues de fulano de tal. Bueno, pues al dueño de este cinturón le va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ok, ¿dónde dice la Escritura a dónde dice el Señor que me va a pasar eso? No, pues en tal lugar. Bueno, pues allá vamos. Entonces, hermanos, ¿a qué voy con todo esto? Dios ha establecido figuras de autoridad y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de decidir obedecer o no. Ojo, la oportunidad, no la libertad, porque si hablamos de libertad, tenemos la libertad para obedecer, nada más. ¿Sí?
Todos tenemos que reconocer a Jesús como Señor, hermanos, y no nada más los creyentes. Eso es algo que el mundo allá afuera no ha reconocido. ¿Sí? No ha reconocido. Vámonos a Juan, por favor, que fue nuestros versículos de inicio. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, yo he hablado con muchos hermanos. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Yo he hablado con algunas personas que se dicen creyentes, pero tratan a su esposa, hermanos, con la punta del pie. Si no somos capaces, hermanos, desde nuestra propia casa, que nuestra propia casa puedan identificar que somos creyentes, no nos engañemos, no somos. ¿Sí? Si en nuestra propia casa no nos pueden identificar como creyentes, no sigamos engañándonos. Y mejor tomemos la decisión de someternos a la voluntad de Dios. Y es triste, hermanos, pero sí, luego son los hermanos cada 8, que nada más cada 8 días son cristianos, pero salen de la congregación, salen de la iglesia como si nada hubiera pasado. O dicen que son creyentes y no se ha visto un cambio en sus vidas, se siguen comportando igual. Y se tiene que reflejar en nuestra conducta. Y no estoy hablando de modos, no estoy hablando de que tenemos que ser hipócritas y comportarnos de una manera con unos y de otra manera con otros. No, debemos que ser rectos. De la misma manera en como nos portamos aquí, nos debemos comportar en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados, hermanos. Debemos llevar una vida de rectitud. Debemos llevar una vida que realmente se vea que somos hijos de Dios. En todos lados. Acabamos de ver 2 ejemplos, Pedro, el apóstol Pablo y también Ananías. Y yo les puedo hacer una pregunta ahorita con base a esos ejemplos que hemos visto. ¿Cómo puedes saber si has llegado a conocer y amar a Jesús? ¿Cómo podemos saberlo, hermanos? De acuerdo a lo que acabamos de leer en Juan. Si obedecemos sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, ora por el hermano que está a un lado de ti. Ora por el hermano que está frente a ti. Ora por el hermano que está atrás de ti. El pastor nos ha estado insistiendo en estar orando por las reuniones. Hemos estado orando por las reuniones de los domingos, por las de los miércoles. Hemos estado orando por las necesidades generales dentro de la congregación. Sabemos cuáles son las necesidades generales dentro de la congregación. Son cosas que tenemos que empezar a meditar y que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de actuar, y que si algo no está bien, empezar a alinearlo, hermanos. Ahora, si alguien no guarda sus mandamientos, de acuerdo a lo que hemos leído en Juan, es un mentiroso. La verdad no está en él. Jesús no simplemente nos da mandamientos a seguir, Él también nos ha mostrado el camino. Eso es el significado de andar como Él anduvo, hermanos. Esa es la santidad, esa es la santificación, que ya hablamos al respecto. Jesús no solo nos dice, haz como te digo, sino que también nos dice, mírame y haz como yo he hecho. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero no pecó en nada. Haz lo que yo he hecho.
El Señor nos puede enseñar, hermanos, a ser justos, a ser santos, porque el Señor vivió una vida perfectamente santa y perfectamente justa. ¿Recuerdan? El Señor no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a mostrar cómo es una vida de santidad, cómo es una vida de amor, una vida llena del Espíritu. Y esa es la santificación. Y esta ocurre cuando un cristiano se somete a los mandamientos de Jesús. No es nada más decir yo soy santo y mírenme, hasta estoy flotando. No, no es eso. No es eso. No es de que nos van a canonizar tampoco. No. Santificación o santo es apartado para o apartado de. Somos apartados para el Señor. Y la santificación es pensar como Dios piensa, hacer como Dios hace. Nada más, no hay que quebrárnosla tanto. ¿Qué herramienta nos ha dado Dios a sus hijos para llegar a ser como Jesús? ¿Qué es lo que tenemos, hermanos? Tenemos la Escritura. Tenemos el manual de vida, hermanos, para cada uno de nosotros. Si alguien quiere saber cómo actuaba Jesús, lean los evangelios. Lean el evangelio de Juan. Es una joya, hermanos, Juan. Léanla. Se va hasta la eternidad, no se va al pesebre, se va hasta la eternidad, Juan. Bueno, léanlo para que se maravillen. Sigamos entonces. Tenemos que obedecer sus mandamientos y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Tenemos gran ejemplo, hagámoslo. Dios nos ha dado a todos los cristianos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la Biblia, con el fin de equiparnos para la obediencia. Y yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Es fácil obedecer a Jesús? No, no es fácil. La realidad es que no. ¿Fue fácil para Ananías? No, no fue fácil. ¿Fue fácil para Saulo? No fue fácil, hermanos. ¿Fue fácil para Pedro? Tampoco. El Señor estuvo tratando con él, estuvo tratando con él. Pero al final de cuentas podemos ver un apóstol sobre el cual se dejó autoridad. Vemos cómo se le permite a él iniciar el evangelio, iniciar los convertidos, tanto gentiles como judíos. El Señor trató con él. No fue fácil para Pedro. Así como no es fácil para nosotros, hermanos. En verdad no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí podemos hacerlo. A veces es solamente una cuestión de decisión, de dejar cosas de lado, de dejar la comodidad de lado, de quitar ese sillón, hermanos, o quitarnos de ese sillón cómodo y hacer las cosas. ¿Sí? Y pues ya sabemos, cuando tenemos que decir sí a unas cosas, tenemos que decirle no a otras y viceversa. Ahí la cuestión es de que Dios nos dé sabiduría sobre cuáles decisiones tenemos que tomar y a qué cosas decirle sí y a qué cosas decirles no. Vámonos por favor a Romanos 6:22. Romanos 6:22, por favor. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Qué más queremos, hermanos? La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que hemos heredado. Eso es lo que tenemos. Hemos sido siervos o hemos sido hechos siervos de Dios y ahora tenéis por fruto la santificación y el fruto da como resultado la vida eterna. La santificación, hermanos, pensar como Dios piensa, hacer como Dios piensa. Y la vida eterna, hermanos, es la vida de Dios en nosotros. Comentábamos cuando exponíamos acerca de la santificación,
¿Cómo podemos disfrutar de algo que no tenemos? No se puede, es imposible. Si no tenemos la vida de Dios, no podemos disfrutar de la vida eterna. No podemos hacerlo. Es imposible, es ilógico, ¿cierto? Pero los que hemos recibido la vida podemos disfrutarla y podemos disfrutarla desde ahorita. Es un gozo, hermanos. En verdad es un gozo estar del equipo ganador, estar del lado del equipo ganador. Y miren, les voy a leer dos historias. Cada uno identifíquese con la que más le guste. Y una de las historias dice de la siguiente manera: un piloto de una importante línea aérea de los Estados Unidos fue enviado otra vez a la escuela de pilotos para que refrescara su memoria, porque ya tenía rato sin volar, sobre cómo acercarse a un aeropuerto y aterrizar, además de que temporalmente le retiraron su clasificación de capitán. Aunque tenía 12 años de experiencia como piloto comercial, había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo a la hora de aterrizar. En su lugar, se había dejado guiar por la vista. Se equivocó y en vez de aterrizar donde debía, lo hizo en un pequeño aeropuerto a 50 kilómetros de distancia. La gente del pueblo aplaudió y le tuvo como un héroe por haber logrado que aquel gigantesco avión pudiera aterrizar en una pista corta y estrecha destinada a avionetas. Dieron su nombre a una calle y los jóvenes llevaban su fotografía en las camisetas. La compañía aérea, sin embargo, pensó de otra manera y castigó apropiadamente al piloto por desobedecer las normas de navegación y poner en peligro a los viajeros y al avión. Los 300 habitantes del pueblo firmaron y enviaron una petición de perdón, alegando que un error lo tiene cualquiera. La compañía aérea no tuvo en cuenta esta solicitud. Dios ha establecido en su palabra las normas de navegación apropiadas para que podamos caminar con seguridad y felicidad por la tierra. Hay momentos en que debemos navegar por vista y no por la fe puesta en el código de navegación que Dios nos ha dejado. Las consecuencias son que aterrizamos donde no debemos y ponemos en peligro la vida de los demás. Tenemos que volver a la escuela de la Biblia para aprender de nuevo la lección de la obediencia a las instrucciones divinas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Esa es una. La otra. En un culto de oración, el predicador W.K. Gilliam dio el siguiente testimonio. Volábamos en un aeroplano de la ciudad de Denver, estado de Colorado, a la de Chicago, en el estado de Illinois. Por radio se le dijo al piloto que al llegar a esta ciudad no podría aterrizar porque había muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Cuando llegamos sobre Chicago no veíamos nada, sino únicamente nubes blancas y permanecimos media hora volando en círculos sobre la ciudad. Repentinamente el aeroplano descendió en línea recta y aterrizamos con precisión en la pista que nos correspondía. La constante comunicación entre el operador de radio del aeropuerto y el piloto, por ese medio que no veíamos ni entendíamos, hizo que pudiéramos descender en el momento y en el lugar más conveniente. Esto puede ilustrar cómo Dios se comunica con el hombre por medio del Espíritu Santo y también puede ilustrar que podemos tener éxito en nuestra vida espiritual si obedecemos a Dios y al Espíritu Santo como Simón obedeció. Hay dos historias, hermanos. En las dos historias había experiencia de por medio, había capacidades de por medio, había instrumentos de por medio. Uno decidió hacer caso omiso de todo lo que había a su disposición y decidió hacer caso a su experiencia y a su forma de entender las cosas. ¿Cuál fue el resultado? Se equivocó. Nada más y nada menos que 50 kilómetros. O sea, no fue un error pequeño. Puso en riesgo a muchas personas. Y está la otra parte, que gracias a la constante comunicación que tenía con alguien de autoridad, es que pudieron llegar sanos y salvos a donde iban, al lugar de destino.
Entonces siempre en nuestra vida, hermanos, va a haber dos vías. Siempre va a haber dos vías. Y nosotros debemos de ser sabios y prudentes de tomar la mejor decisión. Dios siempre va a tener a nuestra disposición las herramientas necesarias para que nosotros podamos tomar la mejor de las decisiones, hermanos. La que apunte a la eternidad. Siempre va a estar esa oportunidad. Pero va a estar en nosotros el hacer lo que nos corresponda o no. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos en pie, por favor. Voy a pedir a nuestros hermanos del grupo de alabanza que pasen al frente.